Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta al Padre Rayito en su programa De Familia en Familia. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Vivir con alegría significa vivir más. La vida no es tan fácil, pero siempre hay que luchar, porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. Vivir con alegría significa vivir más. Es bueno si en la vida uno aprende a valorar esa mano que se estrecha francamente con calor, y saber que uno es capaz de recibir y dar amor. Las tristezas en la vida te envejecen. Vive menos el que vive en soledad. El camino no es muy fácil, pero hay que caminar, que es la forma de podernos encontrar. Vivir con alegría significa vivir más. Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar esas cosas que en la vida uno quiere de verdad, y sentir que te hace falta un abrazo de amistad. La 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 porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. Las tristezas en la vida te envejecen. Vive menos el que vive en soledad. El camino no es tan fácil, pero hay que caminar, que es la forma de podernos encontrar. Vivir con alegría significa vivir más. Por eso siempre pienso que uno tiene que buscar esas cosas que en la vida uno quiere de verdad, y sentir que te hace falta un abrazo fraternal. La 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 la, porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino hacia su felicidad. La 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 la, porque todo lo que tú no hagas nadie te lo hará. Cada cual busca el camino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este nuevo formato. La primera hora vamos a hacerla hoy los lunes. Voy a empezar un nuevo formato con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a aprender del Catecismo número por número, y la siguiente hora estará Padre Rayito, Madre Lillo, un servidor. Y aparte por radio y por televisión también estaremos por internet y por televisión estaremos por radio en la 860. Hoy saludo a todos nuestros hermanos en este día hermoso, hoy lunes 18 de mayo. Se ha ido pues relativamente rápido. Bueno, eso es relativo porque se dan estas situaciones muy interesantes de lo que es el amor de Dios, y cómo muchas veces pues
Cuando uno está enamorado, se le hace eterno o se le hacen momentos. No, cuando uno llega a cierta edad, se le hace más rápido el tiempo, pero el tiempo es exactamente el mismo, exactamente el mismo. A veces no nos damos cuenta de ello, pero es interesante. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, si ustedes gustan, con estos elementos que van a ser muy interesantes para todos nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica. Y antes voy a hacer el momento de oración, haciendo y pidiendo a nuestra Madre Santísima que nos proteja de todo peligro de pecado, mortal o venial. Por el poder que te concedió el Padre eterno. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, por la sabiduría que te concedió el Hijo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve. A te clamamos exules filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Ut inie viciamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugio nostrum et virtus, populum a te clamantem propicio respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Joseph eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate et exaltatione Sanctae Matris Ecclesiae, presce fundibus misericordes et benignos exaudi, per eudum Christum Dominum nostrum. Amén. Sante Micael Arcángel, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere illi Deus supplices deprecamur, tuque princes milice celestis, satanaliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtutem infernum detrude. Amén. Amén. Cor Jesús sacratissimum, Misere nobis. cor Jesús sacratissimum, Misere nobis. cor Jesús sacratissimum. Misere nobis. Muy bien, pues vamos a empezar con lo básico del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar un poquito qué es esto del catecismo, qué es esto de la Iglesia Católica, qué es esto de las enseñanzas que la Iglesia pone, que es un dogma, que es, bueno, todos estos aspectos que en algún momento yo creo que ustedes han oído y que a lo mejor tienen la inquietud, ¿sí? Vamos a empezar precisamente con lo básico. Catecismo de la Iglesia Católica es un documento donde se van a establecer nuestras bases de lo que creemos, ¿sí? Y tiene que ver con la palabra catecismo, ¿sí? Y es muy interesante, muy importante entenderlo, porque de aquí vamos nosotros a ir descubriendo. Hay un mandato, y es algo que Jesús va a dar en una parte del Evangelio, Juan 17:3. Y es: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces hay un mandato, hay que conocer, hay que conocer. Aquí no dice: ay Señor, que te sientan, ay Señor, que les palpite el corazón, que sientan bonito. No, es un acto del intelecto, de la voluntad, que tiene que dar una respuesta a todo esto.
Claro, a veces sí se da ese momento hermoso, maravilloso del sentimiento, pero no podemos basarnos en un sentimiento para poder decir que tenemos esta fe, ¿sí? Y ahí es precisamente, entonces hay un mandato, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, Juan 17:3. Esto es muy importante y nos ayuda a entender algunos aspectos fundamentales para todos nosotros en el conocimiento de nuestra fe. Entonces, cuando vemos este mandato, también vemos otro elemento muy interesante. Por ejemplo, ¿me prestas la Biblia? En 1 Timoteo 2, 3 al 4, ¿sí? Estamos hablando de la importancia. Por eso muchos católicos, con todo respeto, no tenemos, pues, esa preparación, y luego a la primera de cambio las broncas, los problemas, salimos huyendo, o vienen los hermanos separados y nos empiezan a mover el tapete porque no tenemos este conocimiento. Entonces, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y el otro texto es primera carta de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 al 4. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Quiere que todos se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, vamos viendo que es necesario que el católico tenga un conocimiento. A veces es triste descubrir cuando las personas traen a sus hijos al catecismo y se les dice que tienen que venir 2 años. ¡Ay, cómo! Pero es posible. Y fíjense, cuando se les dice, tiene que, no se va a cursar una carrera, tiene que ir kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¡Ay, sí, y es que mi hijo necesita! O sea, nos preocupamos que los hijos tengan un conocimiento intelectual, y está bien, en cuanto a las cuestiones del mundo, en cuanto a las cuestiones para que puedan tener una carrera, tener un ingreso, poder tener una estabilidad, que está bien, es bueno. Pero en cuanto se trata de la fe, ¿no? Se enojan, y hasta a veces buscamos la parroquia donde sea más rápido, más práctico, porque eso de batallar, traer los niños todos los sábados, no, y luego, no es mucho. Cuando el título de una carrera no te salva, y lo que llegues a experimentar de Dios, el conocimiento de Dios, no como un conocimiento intelectual de saberte de memoria un texto, o de saberte de memoria todo el catecismo, o saberte de memoria la Biblia, no, eso no te salva. El conocimiento de Dios, eso sí te salva. El llegar a conocer, por eso Juan 17:3, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y luego nos dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven. Entonces, es necesario la salvación. El título no te salva, la carrera no te salva, el conocimiento de Dios sí te salva. Pero como nuestras prioridades no es la salvación, nuestra prioridad es que mis hijos no batallen, no sufran, no carezcan y estén bien, y en un momento dado hasta puedan mantenerme y sostenerme, pues ahí es donde uno dice, pues qué difícil es esto, ¿no? Cuando no entendemos. Entonces, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. En una de las misas yo hablaba, y en varias veces he estado hablando sobre el aspecto, ¿qué verdad? Y yo decía, hay diferentes tipos de verdad. Está la verdad matemática, 2 más 2 es igual a 4. Está la verdad física, yo estoy canoso, tengo 50 años, soy hombre, esa es otra verdad. Yo quiero mucho a Samuel, esa es otra verdad. Y están bien, son verdades temporales que nos ayudan en las relaciones humanas, que nos ayudan en la relación con la creación para llevar un orden. Pero ninguna de estas relaciones o de verdades temporales va a salvarme. Entonces, la verdad que debo de buscar siempre y en cada momento es la verdad salvífica, ¿sí? La verdad salvífica, ¿sí? Para que lleguen al conocimiento pleno o al pleno conocimiento de la verdad, nos dice Pablo
a Timoteo. Y hay otro pasaje muy interesante también, si gustan irse rápidamente, en Hechos de los Apóstoles, rápidamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Sí, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces, parte de este entender y conocer, sí, es el descubrir la salvación, pero esto es uno de los elementos que nosotros tenemos que ir descubriendo. Entonces, en este ámbito, esta es la introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Es la introducción, sobre todo por el ámbito que esto implica para todos nosotros que queremos o pretendemos, en el mejor de los sentidos, llegar al conocimiento de la salvación, al llegar al conocimiento del amor de Dios, todo aquello que sea necesario para nuestra salvación. Entonces, con esto inicia el catecismo, ¿sí? Este es el prólogo, son estas citas bíblicas. Nosotros queremos que el hombre se salve, nosotros queremos que el hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad. Y esta verdad que es la que nos va a interesar, que es la verdad salvífica, que puede entenderse y comprenderse de maneras muy, muy interesantes. Para esto, pues nosotros tenemos que ir descubriendo qué es la catequesis para poder nosotros trabajar y esto hacerlo parte de nosotros, ¿sí? Es la catequesis como tal, si quisiéramos definirlo, sí, de acuerdo a los documentos de la Iglesia, es el momento de la catequesis, es el que corresponde al periodo en que se estructura la conversión a Jesucristo, dando una fundamentación a esta adhesión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la catequesis va a formar parte de un elemento mucho más grande que le vamos a llamar evangelización. Y esta evangelización también tiene que ver con un mandato, ¿sí? Y lo oíamos precisamente ayer, sí, bueno, el domingo, que hablaba sobre este mandato. Dice, id por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda creación. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva, o sea, vamos a evangelizar. Eso significa buena nueva, evangelium, dar la buena nueva, la buena noticia. Esto lo leemos en Marcos 16, versículo 15, casi los últimos versículos del Evangelio. Y también lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 28. Vámonos rápidamente a Mateo, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, en los últimos versículos, fíjense lo que dice, versículos 18 al 20, los últimos versículos del Evangelio de Mateo. ¿Qué nos dice? Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y hacer discípulos. El discípulo es el que aprende, es el que va detrás del maestro. Si no hay discípulos, es porque no hay maestro, y si no hay maestro es porque no hay discípulos. Y el Señor dice, vayan y hagan discípulos. O sea, hay que enseñar. Pero ¿cómo voy a enseñar si yo no soy enseñado? Si yo no conozco mi fe, si no he entendido las bases de mi fe. Entonces, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, otra vez, a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Hay un elemento aquí muy interesante que hay que ir entendiendo. Me ha sido dado tu poder. Vamos a empezar con este término. ¿Qué significa que se le ha dado todo poder? Muy sencillo. En el ámbito de la ley de la selva, pues va a ganar el más fuerte siempre.
y todos los animales van a respetar al más fuerte. En el ámbito de la sociedad humana también, pues el más poderoso es el que somete al menos poderoso. Aquí lo ideal es que el poderoso proteja al menos poderoso, al débil, pero no es así. El poderoso aquí se sirve, ¿sí? Y se vale de ese poder para servir. Pero cuando Jesús dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Él no vino para destruirnos, Él no vino para sojuzgarnos, Él vino para servirnos. ¿Se acuerdan del pasaje de la última cena cuando lava los pies? Dice, me dicen maestro, y lo soy. Pues, y yo siendo maestro, les he lavado los pies. Hagan ustedes lo mismo. O sea, tengo poder para servir, pero para poder servir, primero tengo que quitarles el otro poder que los tiene sojuzgados, que los tiene atados, que los tiene limitados. ¿Y cuál es con este sometimiento? Pues es muy sencillo. Cuando estamos entendiendo, estamos comprendiendo que Satanás ha ejercido un poder sobre nosotros. Satanás nos ha robado la libertad, nos ha robado la capacidad de llegar a la plenitud a la cual hemos sido creados. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Me ha sido dado todo poder. ¿Y dónde lo vemos? Pues venció la obra de Satanás. Primer momento en que vence es privado, no es en el ámbito público, es entre él y Satanás como hombre en el desierto. Cuando empieza su vida pública se va al desierto y es guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, para enfrentarse como humano a lo que todos nosotros nos enfrentamos, la tentación. Ahí es vencido Satanás. Pero ese nivel de vencimiento se tenía que llevar hasta la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es el sufrimiento, es el dolor y es la muerte. Entonces Jesús vence a la tentación, vence a Satanás ahí, pero tiene que romper las cadenas a las cuales el hombre está sometido. El hombre tiene miedo al sufrimiento, el hombre tiene miedo al dolor, el hombre tiene miedo a la muerte. Entonces Jesús pasa por el dolor, pasa por el sufrimiento en todos los sentidos, traición, soledad, abandono, sufrimiento físico, hasta la misma muerte. Pasa por todo eso y parece vencido, parece destruido. Pero ¿qué sucede? Jesús vence todo eso. Al resucitar, quiere decir que todo ese ámbito del cual el hombre ha tenido tanto miedo durante tantos siglos, ha sido destruido. Claro, seguimos pasando por eso, pero ya no lo enfrento con el miedo de qué voy a hacer y qué va a pasar conmigo, y en una desesperación, en una angustia, en un elemento así que dices, ay, ¿qué está pasando? No, sí, es interesante. O sea, entender cómo Jesús vino a caminar en medio de todo este sufrimiento, toda esta situación triste en la cual el hombre a veces ya no va a entender y comprender todos estos elementos que van a ser necesarios para trabajar en nuestra conciencia, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de oración. Ya el sufrimiento está redimido. ¿Qué significa esto? Yo lo he explicado en algunas ocasiones. Imagínense como estar en un laberinto sin salida. Y en ese laberinto estás sufriendo. Llega un momento, caemos en la desesperación. Caemos en todos estos ámbitos que van a estar ahí dañándonos. Y lo más triste, lo más difícil es el sinsentido. O sea, no tengo sentido, no tengo dirección. ¿Para qué estoy sufriendo? Y ahí es donde la gente cae en la depresión, cae en la angustia, cae en las puertas falsas, como es el alcohol, la droga, el placer, el dinero, y todos estos ámbitos que están ahí latente. Y va a ser muy interesante, porque vamos a ir comprendiendo nosotros que esto puede transformar completamente. Cuando yo tengo que pasar como Jesús pasó, acuérdense, Él dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. No dijo, pobrecito, no te preocupes, aquí yo ya estoy para protegerte, nada te va a pasar, mi chiquito, bonito, precioso. No, Él dijo, tomen la cruz. ¿Qué quiere decir? Tengo que caminar por el camino del sufrimiento y del dolor, pero ya con sentido, porque ya está vencido. Sabemos que ya no tiene más poder sobre nosotros el sufrimiento, en el sentido de una situación de caernos en una desesperación. ¿Para qué? Porque no tiene caso.
¿no? Ya sé que tiene caso, porque Cristo ya lo venció y con esto nos ha alcanzado a nosotros la vida eterna. Entonces mi sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo tiene valor eterno, tiene valor de redención. Por eso en este contexto dice algo muy interesante: me ha sido dado todo poder. Entonces si Él tiene todo el poder, pues yo me someto al que tiene el poder. No me voy a someter a uno que pues no me puede liberar, no me puede ayudar. Esto lo vemos a nivel de la economía. Los países menos poderosos se someten a lo que los poderosos dicen. Lo bueno sería que los poderosos sirvieran a los menos poderosos, ¿no? Los poderosos se sirven de los no poderosos. A diferencia, Cristo como poderoso viene a servirnos para liberarnos. ¿Qué gobernante, qué país, qué presidente, qué sistema legislativo que realmente sirve, que realmente se preocupe por su... Hay mucha demagogia, mucha palabra, hay mucha palabrería, pero a la hora de los hechos, ninguno ha servido. Siempre se han servido a sí mismos. Y ahí es donde uno dice, por eso, Él ha venido a liberarnos, Él ha venido a darnos esta liberación. Por eso, se me ha dado todo poder. Entonces, Él tiene el poder, yo me someto al poder. Yo me someto a ese poder porque Él tiene el poder. Ha vencido lo que ninguna criatura ha podido ni podrá vencer: el sufrimiento, el dolor, ni la muerte. Ahora, con esto de los avances científicos y tecnológicos, tenemos una cultura del hedonismo, ¿no? No sufras, todo es sin sufrimiento. Parto sin dolor, extracciones sin dolor, cirugías sin dolor. Y no es que esté mal, pero se ha vuelto un auge a esto que la gente ya no está preparada, ya no sabe qué hacer con el dolor. Se ha perdido el valor redentor del sufrimiento y lo más triste es que por más que se quiera, no se puede evitar el dolor, no se puede. Entonces se nos presenta una panacea, una utopía de una cultura en donde todo es comodidad, todo es placer, nada sufrimiento. Pero cuando te das cuenta de que no puedes evitarlo, ya no sabes qué hacer con el dolor. Entonces, te presentan esto, caes en él y te presentan ellos salidas falsas que obviamente nos llevan pues a caer en una dependencia o en un dolor más intenso. Por eso yo lo que quiero que entendamos es cómo se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos. ¿De dónde puedo hacer yo esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Es un mandato y lo manda quien tiene poder, quien ha vencido. Y ahí es donde entonces, sí, miren, si ya no por convicción, al menos por conveniencia. Así de fácil, perdónenme, se oye muy cruel esto, muy gacho. Pero si no es por convicción, oye, pues hay gente que es así, pues se van con los poderosos y a hacer la barba, ¿no? Entonces, oye, ya de por conveniencia te conviene estar bajo la autoridad de Cristo, porque Él ha vencido. Él ha vencido todo esto. Pero como el demonio engaña, nos hace creer que Él tiene el poder y nos presenta todo esto que será tuyo si te postras y me adoras. Y es lo que ha hecho el mundo. Se ha postrado ante Satanás y ha adorado a este demonio, que se ha manifestado a través del placer, a través del dinero, a través del poder. Y es precisamente, pero bueno, entonces este mandato, que lo leemos al inicio del catecismo, dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues de hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándolas, o sea, incorporándolas. Primero, hacer discípulos, bautizándolos. Tiene que haber un proceso que se llama evangelización, ¿sí? ¿Sí? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Todo lo que yo les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces hay dos elementos. Primer elemento, dice, bueno, el primero que yo ya les había dicho, el poder, pero en este momento hay dos momentos. El primero, donde hacer discípulos. ¿Cómo puedo hacer discípulos si no conozco al maestro? El primer paso es el conocimiento del maestro, y el segundo es aprender lo que el maestro me ha enseñado. Eso es básico. Cuando yo estudié la carrera de medicina, no me presenté, ¿verdad?, al principio.
Bueno, hola, yo soy el padre Jorge, misionero de Jesús y María. Bueno, es que me entré de lleno, ¿verdad? Así como que me emocioné. Ok, yo soy médico cirujano con especialidad, y me acuerdo que gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de México, cuando tenía todavía prestigio, no sé ahora, pero en aquel tiempo todavía tenía prestigio la UNAM, y había muy buenos maestros. Y lo que hacías es que, por ejemplo, había varios hospitales que daban la misma materia. Por ejemplo, estaba anatomía. No, pero bueno, anatomía todos la tomamos en la universidad, en la facultad. Anatomía, fisiología, todas las materias básicas. Pero ya cuando llevamos, por ejemplo, gastroenterología, ginecología, dermatología, tú escogías el hospital, pero tú buscabas al maestro. Y, oye, ¿cómo es este maestro? No, este maestro es muy bueno, mira. No, este maestro es bien barco. Así. Entonces tú escogías al maestro. Y a veces yo lo que trataba de hacer era ir a conocer al maestro. O sea, a veces tenía la oportunidad, antes de inscribirme, yo investigaba. Y entonces iba a una clase de oyente o de metiche a que, pues, descubrir cómo daban las clases, así de fácil, ¿no? Vamos a ir descubriendo que este elemento va a ser fundamental, va a ser necesario, ¿sí? Cuando un hombre, cuando una persona conoce el maestro, pues dices, oye, te lo recomiendo. Otro ejemplo, el médico. O sea, cuando conoces, no, mira, te lo recomiendo, es bueno, trátalo. Yo tengo una doctora, que la considero mi doctora de cabecera, es una doctora chinita, una chinita allá en San Diego. Tuve un problema hace unos 2 años con un diagnóstico de lupus y que ya me estaba muriendo, me la recomendaron, fui a conocerla, me cayó bien, pero pues una cosa es que me caiga bien y otra cosa es que sea buena, ¿no? Entonces, empecé me encantó, llevé a mi papá, llevé a mi mamá, les ha ido muy bien y la recomiendo, que la conozcan. Y esto es el principio. Entonces, la evangelización, este mandato que da el que tiene el poder, porque ha vencido, Satanás ya está vencido en la cruz, Satanás ya está vencido, la muerte está vencida, el sufrimiento está vencido, el dolor está vencido, y Jesús tiene el poder y tiene el mandato. Vayan, ¿sí? Y hagan discípulos, o sea, preséntenme como maestro, como el Señor, preséntenme. Y que guarden lo que yo les he enseñado. Estos 2 momentos de la evangelización se llama querigma y catequesis. El primer momento, que es el querigma, que es esa acción en donde se da a conocer quién es el maestro, quién es el Señor, quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios. Y ahí es donde entonces viene todo este elemento que tiene que irse dando. El querigma no es un momento nada más, porque nunca terminas de conocer a Dios, pero sí hay un parteaguas, un antes y un después. Puedo decirles que, por ejemplo, antes de conocer a la doctora, pues pensaba una manera de la medicina. Ahora que conozco a esta doctora, pienso de otra manera de la medicina. Hay un parteaguas. Y entre más voy conociendo, pues más me va gustando, por decirlo. O tengo personas que al irlas tratando, las conocí en un primer momento. Por ejemplo, a Samuel, yo lo conocí cuando tenía 8 años, más o menos. ¿Cuántos años tienes? 27. No, yo creo que sí serían como unos 10 años tendrías, cuando cantaron aquí. ¿Te acuerdas? Sí, estaba chiquitito. Ya son, ¿qué serán? 13 años que lo conozco este muchacho, o más. No, yo creo unos 15 años. Algo así. Y sí, porque yo todavía no era padre. No, es unos 20 años fácil, unos 18, 17 años. Yo lo conocí, ahora ya es todo un hombre. Y lo sigo conociendo. Y no termino de conocerlo. Y entre más lo conozco, más lo quiero, lo aprecio mucho. Lo considero un amigo, un hermano, un hijo. Y estoy conociéndole las diferentes etapas. Y cuando sea esposo, si Dios le llama a esa vocación, y cuando sea papá, lo voy a conocer en otras etapas. Entonces, a Jesús nunca terminamos. Si no terminas de conocer a una persona, lo puedo ver con los esposos, ¿no?
O sea, una cosa es cuando están recién casados y otra cosa es pues a los 5 años y luego a los 10 y luego a los 20 y luego a los 5. Yo estaba celebrando los 56 años de casados de mis papás, el pasado 16. Cumplieron 56 años de casados. Y ellos todavía no terminan de conocerse. ¿Por qué? Porque ahora están conociendo a su pareja en una nueva etapa, la etapa de la vejez, la etapa de los achaques, la etapa de que a veces no tienen toda la paciencia a lo mejor, o a lo mejor tienen más paciencia, yo no sé, pero están conociendo. Entonces, el querigma como tal, ¿sí?, se refiere a la predicación, a la proclamación. ¿A quién voy a predicar? ¿A quién voy a proclamar? A Jesucristo, que es el Señor Todopoderoso, que ha venido, se hizo hombre, se encarnó de la Virgen María, vivió entre nosotros, empezó su vida pública, hizo una serie de situaciones interesantes como la enseñanza de quién es Dios, que es mi Padre, y que Él es Hijo de Dios, y que Él ha vencido a Satanás, y que Él nos da una serie de preceptos, amarse los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? O sea, es la predicación, ¿sí?, y la proclamación. Incluso a mí me gusta cuando hago la lectura del Evangelio, proclamación del Santo. No, yo digo proclamación de la buena nueva. O sea, estoy dando a conocer a Jesucristo. Ese es el querigma, ese momento, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque nos va a ir enseñando después. Entonces, está el querigma y está la catequesis, ¿sí? El querigma se refiere a la predicación y a la proclamación. Y la enseñanza se diferencia, la enseñanza, la didache o la didache, que es precisamente catequesis, ir enseñando. Claro, pues se da una cosa con la otra, pero se proclama y se enseña. Claro, no son dos momentos nada más, pero es una manera de poder ayudarles a entender todo este proceso. Entonces, si vamos a ver el catecismo, quiere decir que ya se te ha proclamado, ya se te ha enseñado quién es Jesucristo. O tú ya lo has aceptado como tu Señor. Porque yo te puedo enseñar lo que Él ha mandado. Bueno, ¿y a mí qué? Yo no lo conozco. O no significa nada para mí. Le puedo decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que la doctora me dijo que no debemos de tomar cosas heladas. ¿Y a mí qué? Pues yo ni la conozco. No le tengo confianza, no sé quién es. ¿Por qué le voy a hacer caso? Me sonó lógico lo que me dijo. Les voy a compartir. Muchos de nosotros cuando comemos, a veces comemos grasas, cositas así, grasosas, pues de la misma comida, ¿no? Y luego se nos ocurre tomar algo helado, agua helada, o una nieve al terminar, o un postre helado, frío. ¿Qué es lo que sucede? El problema es que en el momento en que tú ingieres, toda la circulación aumenta a nivel del tracto digestivo. Si tú tomas cosas heladas, ¿qué pasa con el agua fría? El agua fría, el agua congelada se estanca. Entonces la circulación se hace lenta y la digestión se hace lenta y se hace mala digestión. Por eso siempre es bueno tomar al final un té caliente, algo caliente, para que la digestión sea mejor. Ese es un principio básico. Yo dije, wow, o sea, nunca lo había pensado así, nunca lo había entendido así. Pero las costumbres. Entonces, aquí hay un conocimiento, hay una enseñanza, pero si yo que conozco a la doctora y que de verdad, pues, estoy hablando de ella porque ahorita se me ocurrió, no estoy haciendo promoción ni nada, simplemente para poner un ejemplo. Pues entonces le hago caso, su enseñanza, porque la conozco. Si yo te presento la catequesis, si tú no conoces a Jesús, y conocerlo no significa, pues sí, sabes que pues lo que dicen de Él, o lo que tú dices que aprendiste, pero no hay un encuentro personal con Él, esa proclamación, esa experiencia personal que marca tu vida, el querigma, pues la catequesis no sirve de nada, que es lo que pasa con mucha gente. Se saben los mandamientos porque se los aprendieron en el catecismo de niños, y está bien, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. Pues esos elementos los hacemos a un lado, no me sirven. No les doy la importancia, no les doy el valor, no les doy el poder que deben de tener, porque la persona que los dice no significa nada para mí. Es más, dudo que exista.
Entonces, pues obviamente te dan los preceptos, te dan las normas, los mandamientos. Pero si te lo da alguien que para ti significa mucho, pues tú guardas eso. Estaba arreglando ahorita mi cuarto, bueno, mi oficina, y me dio mucha curiosidad, ¿no? Porque en este ámbito encontré unas cartitas que me dan los niños y las guardo con mucho cariño, con mucho cariño. Hay una niña que quiero mucho, tiene 10 años, 9 años, Leslie, y me da sus cartitas y dibujos, y yo que estaba viendo me dice, y lo guardo con cariño porque representa esa criatura mucho para mí. O cuando encuentro una foto de mis papás, oye, pues representa mucho para mí. No sé si me doy a entender. No por un sentimiento, no por, siento bonito, sino por quién es la persona en mi vida. Pues entonces, si yo no voy descubriendo quién es Jesús, si no me lo han proclamado, si no me lo han predicado, si no me lo han enseñado, si no se ha manifestado ese poder en mi vida, porque no me lo han enseñado y no me han ayudado a descubrir esa presencia de Dios en mi vida, que muchas veces, no, ¿dónde está Dios? Y a mí me ha abandonado. ¿Dónde estaba Dios cuando me hicieron esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? No, Dios está ahí. Lo que pasa es que no te lo habían enseñado, no te lo habían proclamado, no te lo habían transmitido. Por eso el querigma se refiere a ese momento, a la predicación y a la proclamación, ¿sí? Recuerden que el Evangelio, antes de ser escrito, primero fue proclamado. No, luego, vamos a escribir lo que nos dijo. No, primero se habló, primero se predicó, ya después se puso por escrito, ¿sí? Porque ya después tuvo que ser enseñado. Y esto lo vemos precisamente, vámonos rápidamente a Romanos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 25, ¿qué nos dice? Aquel que puede consolidarnos conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos. ¿Sí? 16, 25. Aquel que puede consolidarnos conforme al evangelio mío y a la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto. ¿Sí? Entonces vemos este elemento que va a ser muy importante, pero que también después, como yo les decía en Mateo 28, 19, tiene que ser enseñado. Vayan y enseñen y que guarden todo lo que yo les he dado, los mandamientos, a que guarden. Lo leamos, lo vuelvo a compartir en Mateo 28. Entonces, una parte que es primero proclamada y luego la parte escrita, ¿no? Cuando dice Mateo 28, 19. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles. Primero les proclamo, les doy la vida sacramental y también les doy la enseñanza. Entonces, el primer anuncio de Jesús es el querigma. Primer anuncio de este Jesús que es Salvador, que vino a redimirnos. Eso significa redención, redimirnos, salvar, es el que nos da la salvación, es el que paga el rescate. Satanás nos tenía cautivos en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte. Esto es por la consecuencia de Satanás. Jesús pasa por todo eso y entonces al resucitar, hagan de cuenta, rompe las cadenas, rompe ese saco de fuerza que nos tenía así amedrentados, asustados, temerosos. ¿Qué voy a hacer? Satanás me ha destruido, no puedo hacer nada. No. Jesús viene, entra en todo eso y lo destruye. Entonces ya no tengo que tener miedo. Tengo que pasar por eso, sí, pero ya no tengo que tener miedo. Entonces el primer anuncio de Jesús, el Salvador, que se hace a los no creyentes, ¿sí? Que es precisamente a donde hay que dar esta situación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la esencia de esta buena nueva? Que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, ¿sí? Que nos enseña el camino al Padre, que muere, pero que resucita, ¿sí? Y ahí es el fundamento de nuestra fe cristiana, el fundamento de nuestra fe que proclamamos en Jesucristo. Entonces tenemos dos momentos muy importantes: querigma y catequesis. El querigma y la catequesis. Vamos a aprender un elemento muy interesante que incluso ustedes a lo mejor han oído. Vamos a aprender doctrina. Vamos a la doctrina cristiana. Cuando yo era niño,
así se le decía, ¿no? Vamos a la doctrina. ¿Qué es esto de doctrina? Porque también se le llama así a veces a la catequesis, ¿sí? ¿Qué es la doctrina? Apréndanse, apunten. Doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer. Toda verdad necesaria, doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer. ¿Qué verdad? Ya les he hablado de este tipo de verdad, la verdad que me salva. No es una verdad científica, no es una verdad histórica, no es una verdad sentimental, no es una verdad matemática, es verdad salvífica. Todo lo que yo necesito para salvarme. Por eso, doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer. ¿Para qué? Para salvarme. Si no creo, si no practico, si no vivo esta verdad, no alcanzo la salvación. Y esto es lo que la Iglesia tiene. Ella es la custodia de toda esta verdad, de toda esta enseñanza, para que nos la enseñe, nos la transmita y nosotros podamos llevarla a cabo. Ahora, tiene que satisfacer algunos criterios, algunos de estos elementos necesarios. Primero, para que sea doctrina y que sea doctrina, que sea una verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer, tiene que cumplir algunos criterios. Primero, que sea formalmente revelada. Ahorita les voy a explicar esto. Que sea formalmente revelada. Por ejemplo, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que come mi cuerpo, come mi sangre. Es una verdad revelada, se encuentra en la Biblia, aunque los protestantes no lo digan. Y hay un pasaje en donde le cuestionan, y Jesús está diciendo que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Y hay muchos que se fueron. O sea, no entendieron esta manera de hablar y se escandalizaron. Jesús, si hubiera estado hablado en forma figurada, hubiera dicho, no, espérense, yo me estoy refiriendo en forma figurada. Simplemente les dijo a los otros, ¿ustedes también me van a dejar? No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Entonces, es una verdad formalmente revelada. Es una conclusión teológica. Por ejemplo, una reflexión de los teólogos que nos lleva a una verdad que no está escrita en la Biblia, pero que ha sido enseñada por el Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia, a través de los teólogos que proponen una cosa y se da como revelación. Por ejemplo, los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción. Esto es una reflexión teológica iluminada por el Espíritu Santo y que se propone como verdad de fe, como una enseñanza de la Iglesia como necesaria de creer. Si no, pues no hay ese ámbito de salvación. O como una ley natural, o sea, que forma parte de la ley natural, que no hay necesidad de revelación, una conclusión teológica. Por ejemplo, la pecaminosidad de los anticonceptivos, hasta el mismo nombre lo dice, es antivida, contra la vida. Ahí ya. Entonces son tres elementos fundamentales que nosotros tenemos que entender para descubrir lo que es la doctrina, que es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer. Y satisface uno de los siguientes: formalmente revelada, como conclusión teológica o como parte de la ley natural. Son los elementos fundamentales, ¿sí? En cada caso, lo que constituye doctrina, ya dijimos, la enseñanza de la verdad, es la autoridad de la Iglesia que enseña que debe ser creído, ¿sí? Y esta enseñanza se puede dar solemnemente, pronunciada ex cátedra, como por ejemplo el dogma de la Asunción, el último dogma mariano. Y el Papa Pío, no me acuerdo qué número, y proclamo solemnemente como verdad de fe, como dogma de fe, la Inmaculada la Virgen María fue asunta a los cielos, ¿sí? Entonces, como formalmente, solemnemente pronunciada ex cátedra, o sea, como el Papa lo dice, o por el magisterio ordinario, ¿sí? Por la enseñanza, el ejercicio de la Iglesia en su autoridad para enseñar, ¿sí? Ahora, tenemos verdades que son pilares, se les llaman dogmas. Aquellas doctrinas, ya entendimos que es doctrina, aquellas doctrinas que la Iglesia propone
para ser creídas como formalmente reveladas por Dios. ¿Sí? Aquellas doctrinas que la Iglesia propone para ser creídas como formalmente reveladas por Dios. Vamos a hablar más adelante de los dogmas. Quiero quedarme nada más en este primer rubro que fue formalmente revelada. Nuestra fe, nuestra religión católica es una religión revelada. Hay otro tipo de religiones que les llamamos animistas, o sea, que el hombre tiene hambre de Dios, el hombre tiene sed de Dios, y esto no es invención y tampoco es ignorancia. Antiguamente el hombre, al no conocer, le llamaba Dios a todo, le llamaba Dios al sol, Dios a la luna, Dios al fuego, Dios a los animales, Dios a la tierra, Dios a la naturaleza, la diosa del amor, la diosa de la fecundidad, todos estos. Conforme el hombre va entendiendo y va desarrollando su capacidad intelectual, entiende que son fenómenos naturales, pero el hambre la sigue teniendo. Llega un momento en la historia de la humanidad en donde creyó que a través del conocimiento científico podía desechar a Dios. Es que esas son bolas de ignorantes, ¿sí? Ahora podemos comprender que todo eso era porque el hombre era ignorante, pero ahora con la ciencia y con todo el conocimiento, hacemos a un lado a Dios, no hay necesidad de Dios, y la ciencia va a dar respuesta a todo. Pues no se puede. Hay verdades que no pueden ser comprobadas, realidades que no pueden ser comprobadas por la fe, por la ciencia. Entra la fe, y hay un documento que les recomiendo hermosísimo, Fe y Razón, de la Iglesia. Un documento, Fe y Razón, una encíclica preciosa, que habla precisamente de esa relación entre la fe y la razón, el conocimiento humano. Entonces, nuestra fe es una fe en donde, en la fe animista, es donde el hombre, la religión animista, quiere alcanzar a las divinidades con sacrificios, con cosas así que hace el hombre para tratar de alcanzar a Dios o a esas divinidades. Nuestra fe revelada quiere decir que Dios se quita el velo, por eso se llama revelación. Tiene un velo, se quita y dice: aquí estoy, yo soy tu Dios. Acuérdense con Abraham, acuérdense con Moisés. Dios al encuentro y dice: yo soy el que soy. Yahvé, yo soy el que soy. Se revela. Entonces Dios va a ir revelando para que el hombre vaya entendiendo el proyecto. Y la plenitud de la revelación, cuando completamente se quita el velo y ya nos da a conocer todo lo necesario para salvarnos, es en Jesucristo. Entonces, doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer. Si satisface uno de los siguientes criterios: fue formalmente revelada. La revelación, el acto donde Dios se da a conocer al hombre y el hombre responde. El otro como una conclusión teológica y el otro como parte de la ley natural. En cada caso, lo que lo constituye doctrina es la autoridad de la Iglesia. O sea, ¿quién es el que determina eso? La Iglesia, el magisterio. Nuestra fe tiene 3 patitas. ¿Cuál es la primera patita? La primera patita se llama Biblia, y hay católicos que ni la conocen ni la leen. Segunda patita, tradición. Es aquella revelación, porque la Biblia es revelación, acuérdense, ya les expliqué lo que es revelación. La Biblia es revelación, la tradición también es revelación, pero no está escrito, no está escrito. Por eso los cristianos dicen: ¿dónde está en su Biblia que dice esto? No está escrito, pero forma parte de la enseñanza desde los apóstoles hasta nuestros días, que el Espíritu Santo ya no sigue, ya dijo todo lo que tenía que decir, sigue enseñándonos, y el mismo Jesús lo dijo a los discípulos: les enviaré el Espíritu Santo que les recordará lo que les he dicho y les enseñará. O sea, aparte de lo que el Señor nos enseñó, el Espíritu Santo también nos va a enseñar y les enseñará. Entonces, esto es la tradición oral que viene desde los apóstoles. Y el tercero es el magisterio. El magisterio es la autoridad de la Iglesia que cuida el depósito de la fe. O sea, la revelación se le llama depósito de la fe, es como un tesoro que tiene que ser custodiado, que tiene que ser cuidado para que no sea dañado o alterado, cambiado. El magisterio se encarga de cuidarlo. No está por arriba, está para cuidar esa revelación y manifestarse. Entonces, con esto, aquí me voy a quedar. Este material lo vamos a estar subiendo a nuestra página, también a YouTube, y vamos a hacer una serie de programas del Catecismo de la Iglesia Católica. Todavía no empiezo, es simplemente la introducción para entender toda esta grandeza de nuestra fe. Que el Señor les bendiga y les proteja.
haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y recuerden, Dios es amor y te ama.